Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido de nuevo a otro apasionante episodio del canal de Alfonso Fraile. Si te gustó el vídeo anterior de energía eólica, este te va a gustar incluso todavía un poquito más. Es un placer tenerte aquí, es un placer que me escuches y me veas, y te recuerdo también que si lo que quieres es un análisis sereno, lejos de sensacionalismo y polémicas vacías, un contenido que te ayude a entender realmente el estado actual de las cosas con sus luces y sus sombras en medio de tanto caos informativo, si eso es así, apúntate y sígueme. Muy bien, y hoy voy con la energía eólica marina. ¿Por qué he querido dedicar un vídeo solo a energía eólica marina cuando ya he dedicado uno a la energía eólica terrestre? Por dos motivos principales. El primero, que es mayor la tendencia de volumen de inversión de empresas en la eólica marina respecto a la terrestre, ahora te diré por qué. Y segundo, porque están en fase inicial, pero ya están funcionando en fase de pruebas en real en el mar, una variante de la energía eólica marina que si no has oído hablar, quizá te sorprenda, ¿vale? Así que vamos con los dos puntos. Básicamente, la tecnología es la misma, tanto si los molinos están puestos en tierra como si están puestos en el mar. ¿Qué cosas varían? Las que ya te puedes figurar un poco por sentido común. Para evitar la corrosión del salitre del mar, pues los compartimentos tienen que estar cerrados de una forma con mayor hermetismo, más estanco, y eso cuesta más dinero. Dependiendo de la profundidad del lecho marino, las torres tienen que ser más altas o menos, pero casi todas las que hay y las que se están construyendo son más altas que las terrestres. De hecho, para no olvidarme de las cifras, pero la altura media está entre los 220 y los 240 metros, cuando las terrestres está entre los 120 y los 160 metros. ¿Y por qué esa diferencia de tantísimos metros? Porque hay que asentar en el lecho marino el fondo de la torre, para que sobresalga de la superficie lo suficiente para optimizar la captación del viento. Entonces, ¿qué ventaja tienen? Que precisamente porque el viento no rebota contra las paredes de los montes, básicamente ese es el concepto, que es muy sencillo, es más lineal, es más constante y por lo tanto con la misma cantidad de viento, aunque no con la misma velocidad, se genera más electricidad gracias a un molino instalado en el mar que a uno instalado en la tierra. Luego, por contra, los costes también son un poquito mayores. Pero lo que se obtiene de más de producción, de generación de energía eléctrica, compensa sobradamente lo que cuesta más construir los molinos e instalarlos en el mar, que son dos procesos que aumentan los costes respecto a la terrestre, obviamente. Pero compensa. Por eso se están haciendo muchas pruebas. Luego también hay muchos sitios donde a mucha gente que no le gustan. A mí personalmente los molinos de tierra sí me gustan, pero como dice el refrán, para gustos los colores. Como yo sé que hay una mayoría también entre mis amistades de gente que no le gusta eso en los paisajes, pues probablemente doy por hecho que estarás tú en ese caso. Bueno, pues si no te gustan, lo siento. A mí sí, pues algo más de disfrute que tengo. En cualquier caso, tienen la misma tecnología, con pequeños matices añadidos, generan más energía aunque están más lejos. Dicho esto, bueno, te puedes figurar que la distancia también es un elemento clave. Como sabes, cuando se transmite electricidad por cable, se pierde una parte de esa electricidad. En casa, en un enchufe con una largadera, se pierde poquísimo. Si tienes que llevar la producción de la electricidad a 200 kilómetros, directamente no lo haces porque no es viable, porque llegaría poquísimo. Por lo tanto, están a pocos kilómetros de la costa. Muy pocos kilómetros, los menos imprescindibles. Y además porque cuanto más cerca estás de la costa, menos profundidad tiene el lecho marino. Hay casos particulares, como por ejemplo el de España, en el que a pesar de tener tantísimos kilómetros de costa, desafortunadamente, pues en España tenemos una profundidad del lecho marino muy grande, por lo tanto hay muchas zonas costeras en las que no es viable poner parques eólicos marinos. En algunas sí, pero para todos los kilómetros que tenemos de costa hemos tenido esa mala suerte en ese tema concreto. La eólica marina es donde están ahora poniendo todas las empresas de energía mayor cantidad de presupuesto de inversión y por lo tanto es donde más se desarrollará a futuro. Que no significa que no se vayan a seguir haciendo parques terrestres. Bueno, pues ahora la última novedad, y con esto voy a ir terminando, es el parque, o sea, los molinos flotantes en el mar. La complejidad técnica es enorme. De esto te voy a tener que ir hablando a medida que surjan novedades, pero ya hay 3 sitios en los que se están probando y producen energía muy bien. Tampoco vale para todas las zonas. Como ves al final, tecnologías antiguas y modernas se entremezclan, se entrelazan y cada tipo específico de energía, no solo la solar respecto a la voltaica, sino cada tipo de energía solar y cada tipo de energía eólica tiene sus peculiaridades y sirven mejor para unas zonas que para otras. Al final de esto, y de esto te trataré, de este tema te trataré en otro vídeo, con tanta producción como se está haciendo, a ver, en energía eólica hemos alcanzado el año pasado, sobrepasado ya ampliamente
1 gigavatio de capacidad instalada. Eso genera teravatios de electricidad. Y entonces, ¿por qué se sigue consumiendo más petróleo? Este es el premio si te has quedado hasta aquí. Pues porque el consumo de energía no para de aumentar y aumentar y aumentar a medida que va habiendo más cantidad de personas que se incorporan al desarrollo, y porque para electrificar la industria hay que añadir muchas más capas de consumo de electricidad y por lo tanto hay que generarla, ¿vale? Todo tiene, como de costumbre, sus pros y sus contras, pero estamos a punto de alcanzar la inflexión donde bajará el consumo de combustibles fósiles porque el de energías renovables ya está aumentando a unos ritmos muy fuertes. Pues muy bien, espero que te haya gustado este vídeo, que te haya sido instructivo, que te quedes con la idea de que se pueden poner molinos y que floten en el mar con un montón de requisitos técnicos y que además eso se puede hacer de forma que sea rentable, viable y eficiente. Así que acuérdate de que este es un canal de libertad con principios y no te pierdas el próximo episodio del canal de Alfonso Fraile. ¡Chao!